Buenas noches con todos. Me presento, soy el profesor Pedro Brando Jamaita Jiménez y bueno, soy el encargado del curso de química. Bueno, empecemos. El curso que se va a tratar hoy día es sobre, el tema más que todo es sobre la tabla periódica actual, o también conocido como tabla periódica moderna. En sí, toda materia la cual nosotros podamos observar o tocar, percibir, estos están compuestos o están conformados por compuestos químicos y estos están conformados por elementos. Pero para que se forme ese compuesto químico, dichos elementos tienen que presentar propiedades específicas para que reaccionen y se forme dicho compuesto. Eso lo podemos observar tanto, por ejemplo, en fábricas como en los humos, en nuestros alimentos y también en bebidas, ¿no? Esas propiedades nosotros los podemos ubicar con dichos elementos en la tabla periódica. La tabla periódica en sí ha pasado por muchas modificaciones en en la cual actualmente se cumple con lo que es la ley periódica de Moseley, ¿no? En la cual nosotros vamos a ordenar los elementos químicos en función de su número atómico creciente. ¿Ok? La tabla periódica clasifica tanto metales, no metales y metaloides, ¿no? Ok. Pasemos a una breve descripción de lo que es la tabla periódica actual. Como ya comentamos, este es el ordenamiento de los elementos químicos en función de su número atómico creciente y sus propiedades físicas y químicas también. Bueno, algunas características, como ya comentamos, cumple la ley periódica de Moseley. Esto más que todo se basó en un experimento, el cual Henry Moseley eh, irradió lo que eran rayos X a los elementos químicos. Y a través de dicho experimento, él descubrió una relación entre el número atómico, el cual él lo denominó en ese momento, y la frecuencia de los rayos X, que se generaban al bombardear estos electrones, ¿no? De alta energía. Y de ahí surgió una frase, el cual las propiedades de los elementos son una función periódica de sus números atómicos. ¿Ok? Algunas características también de la tabla periódica es que en total va a comprender 118 elementos químicos, entre los cuales 90 son naturales y 28 son artificiales. Podemos observar que la tabla periódica comprende lo que son siete periodos, el cuales se refieren a las en forma horizontal, filas en forma horizontal, y comprende también 18 columnas, el cual se refiere a las, a las líneas, pero en forma vertical. ¿Ok? Otro dato también que la tabla periódica moderna fue diseñada por Alfred Werner. Él tomó en cuenta lo que es la ley periódica de Moseley y diseñó dicho ordenamiento, ¿no? De estos elementos. Además, se puede observar que conforme pases de elemento a elemento a la derecha y hacia abajo, el número atómico irá aumentando. ¿Ok? Pasemos a la siguiente diapositiva. Periodo o fila. ¿Ok? Esto vamos a colocarlo por acá. Listo. Periodo fila. Como ya comentamos, el periodo hace referencia a las líneas horizontales, ¿no? Por ejemplo, en el periodo uno encontramos a los elementos hidrógeno y al helio.
En el periodo 2 encontramos, por ejemplo, al litio, al berilio, al boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y el neón. ¿Ok? Estos periodos o filas también se pueden clasificar tanto en periodos cortos, en periodos largos y también en periodos extra largos. ¿Ok? Como podemos observar, periodos cortos van a comprender del periodo 1 hasta el periodo 3, el cual podemos observar que presenta una mínima cantidad de elementos químicos. En periodos largos, del 4 al 5, la cantidad es intermedia, pero del periodo 6 al periodo 7, la cantidad es máxima, ¿no? Y también completa. ¿Ok? Por otra parte, también podemos observar o indicar más que todo que los elementos que están en un mismo periodo, los elementos que se encuentran en un mismo periodo, van a tener la misma cantidad de niveles de energía. Y esto lo podemos nosotros comprobar cuando realicemos la configuración electrónica de dichos elementos. ¿Ok? Por otra parte, se debe tener en cuenta que en un periodo, en periodo uno, el 2 o 3 o cualquier periodo, se debe tener en cuenta que los elementos químicos eh, tienen propiedades químicas y físicas diferentes. ¿Ok, chicos? Tienen propiedades químicas y físicas diferentes. Y también nosotros a través de la configuración electrónica de cualquier elemento, podemos determinar, ¿no? Lo que es el periodo de dicho elemento. Podemos determinar el periodo al cual pertenece dicho elemento. ¿Ok? Vamos a mover esta parte acá. Listo. Por ejemplo, tenemos lo que es el sodio, ¿no? El sodio tiene como número atómico 11. Tiene como número atómico 11. De 11 electrones, 11 protones, ¿no? Y nosotros al momento de realizar su configuración electrónica sería de la siguiente forma: 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Nosotros contabilizamos los electrones y podemos observar que coincide, ¿no? Que coincide con el número atómico del sodio. Bueno, una vez realizada la configuración electrónica, nosotros vamos a observar el nivel mayor. ¿Ok, chicos? El mayor nivel vamos a observar. Y en este caso, nosotros observamos que el mayor nivel en esta configuración es el 3. ¿Ok? A ver, hay una consulta, me parece. Profesor, disculpe que le interrumpa la clase. Buenas noches. Sí, ¿Me escucha? Sí, profe, una consulta. Lo que pasa es que como usted dice que el nivel es 3, esa parte no entiendo. O sea, el periodo también es 3. ¿Coincide? sí. En O, este caso, lo voy a explicar. En este caso, el nivel 3, cuando nosotros hacemos la configuración electrónica, eh, realizamos, ¿no? Tanto la distribución de niveles como subniveles y también el ordenamiento de estos electrones en estos subniveles, ¿no? En este caso, el nivel, el nivel podemos observar que el mayor nivel es 3 y este es el que correspondería con el periodo, el cual pertenece el sodio. No sé si se me logró entender o responder tu duda. sí, claro, en este caso, ¿así valdría para todos los elementos? Sí, en este caso, para cualquier elemento, Ajá, cualquiera. para determinar el periodo en el que se encuentra, solamente tendrías que hacer su configuración electrónica
y determinar, ¿no? El mayor nivel que presente. Una vez determinado el mayor nivel, ya has determinado lo que es el periodo también. ¿Se me logró entender? Sí. Listo. Y bueno, en este caso también tenemos el caso del flúor, ¿no? El flúor tiene como número atómico 9 y de la misma forma nosotros realizamos su configuración electrónica. Es 1s2, 2s2 y 2p5. Observamos el mayor nivel, que en este caso es 2, y por lo tanto el periodo sería 2. Para el mismo caso con el calcio. Del calcio también se le realiza su configuración electrónica. En este caso se ha utilizado gases nobles para simplificar la configuración. En este caso el argón, luego el 4s2. Y acá el mayor nivel, que es el 4, ¿no? Por lo tanto, el periodo sería 4. Y por otra parte tenemos lo que sería, hemos visto en esta primera parte, elementos representativos, ¿no? Elementos de la primera columna, elementos de la segunda columna y también en este caso de la columna 17, ¿no? En ese caso del ejemplo del flúor. Pero también podemos hacer lo mismo con los demás elementos, ¿no? Con los elementos que se encuentran en el centro de la tabla periódica. En este caso tenemos con el circonio, ¿no? El circonio presenta número atómico 40, ¿ok? Y de la misma forma nosotros realizamos la configuración electrónica. En este caso con el criptón. Criptón 5s2 y 4d2. Observamos el mayor nivel de la configuración electrónica, que en este caso es 5, y por lo tanto el periodo sería 5. Listo. Acá más que todo, para que determinen el periodo, tienen que hallar primero, ¿no? Lo que es el mayor nivel que se encuentra, ¿no? Que podemos encontrar en la configuración electrónica de dicho elemento. El periodo siempre lo van a relacionar con el mayor nivel, chicos. ¿Ok? Si tienen alguna duda o consulta, normal me la hacen y les podré responder. Pasemos a la siguiente. A ver. Tenemos lo que son grupos o columnas. ¿Ok? Grupos o columnas. Tenemos lo que son 18 columnas. Las columnas hacen referencia a las líneas verticales. ¿Ok? A las líneas verticales. En total tenemos 18 columnas, pero en números arábigos, ¿no? Vamos a observar columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y así sucesivamente hasta la columna 18. ¿Ok? Pero en números romanos tenemos 16 grupos. En este caso se le va a denominar grupos, ¿ok? 16 grupos en números romanos. Y estos están divididos tanto en elementos representativos y también los de transición, ¿no? Tanto los de transición como los de transición interna. ¿Ok, chicos? Y bueno, los representativos van a abarcar a los grupos A, en este caso, a los grupos A. Tenemos, por ejemplo, en el grupo 1A, que coincide con la columna 1, tenemos dichos elementos como el hidrógeno, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y el francio, ¿no? Y también tenemos los otros grupos A, como el grupo 2A, el 3A, el 4, el 5A, el 6A, 7A y el 8A.
¿ok? Esos son por parte de los representativos, pero también contamos con los de transición, el cuales comprenden a los grupos B, ¿ok, chicos? Tenemos por ejemplo, el grupo 1B que coincide con la columna 11, el grupo 1B, el grupo 2B, el grupo 3B, grupo 4B, 5B, 6B, el 7B y el grupo 8B. El grupo 8B va a conformar a la columna 8, columna 9 y la columna 10. ¿Ok, chicos? Y por otra parte, estos son los elementos de transición. También tenemos lo que son los elementos de transición interna, el cual son los lantánidos y los actínidos. ¿Ok? Y estos elementos de transición interna, estos van a pertenecer al grupo 3B. A ver. Ok. Esto se llama elementos de transición, en este caso porque pertenecen a lo que es a un bloque, en este caso, tanto bloque D, los de transición, y uno de bloque F, que lo de transición interna, uno se debe a la distribución de sus electrones, tanto en los elementos representativos, los electrones están distribuidos de otra forma, en los cuales van a comprender subniveles S y subniveles P. En cambio, los de transición eh, trabajan con los que son subniveles de orbitales de más que todo. Y el almacenamiento de dichos electrones va a ser distinto tanto a los del bloque S como a los del bloque P. Por lo que nosotros podemos observar que en algunos compuestos van a ser distintos a los compuestos que estos forman. Por ejemplo, los compuestos, más que todos los de transición, son metales. Y estos metales van a formar compuestos los cuales son muy distintos a los compuestos que pueden formar estos metales. ¿Ok? Estos son metales pesados, más que todo. Y más que todo de transición hacen referencia al ordenamiento de sus electrones en sus niveles de... No sé si se me logró entender. Estos compuestos más que todos que forman son compuestos de coordinación. Bueno, a ver, voy a volver a explicar. Estos elementos de transición eh, presentan, por ejemplo, números atómicos. Al momento de realizar nosotros nuestra configuración, vamos a observar que van a terminar su configuración en subniveles D, ¿ok? Pero estos subniveles, estos electrones de dichos subniveles van a, van a llevar o van a presentar movimientos en los cuales van a pasar de orbital a orbital, en los cuales pueden formar un compuesto, ya sea por ejemplo, con otros compuestos, los cuales son grupos coordinantes. En este caso no me quiero explayar tanto, que es más que todo términos ya más, ah, términos más químicos, por así decirlo, en los cuales van a formar lo que es una esfera de coordinación o un compuesto de coordinación, en los cuales son estos compuestos distintos a los compuestos que pueden formar dichos elementos, dichos metales, en este caso como el litio, el berilio
o el aluminio o el galio, ¿no? No sé si se me logró entender esa parte, esa última parte. Profe, gracias. Listo, listo. A ver. Y bueno, nos quedamos en esta parte de los elementos de transición interna que están conformados por lantánidos y tanto los actínidos, ¿no? Y estos eh, van a conformar parte, van a formar parte de lo que es el grupo 3B, ¿ok? Y otra, otro dato que se tiene que tener en cuenta es que que estos elementos tienen una similar distribución de sus electrones de valencia, ¿ok, chicos? Solamente similar en sus electrones de valencia. Por ejemplo, tanto en el grupo 1A como el 2A, el 3A, el 4A, en este caso para los representativos, eh, el número de grupo me indicaría, ¿no?, la cantidad de dichos electrones de valencia. Pero en este caso, solamente cumpliría con los elementos representativos, con los elementos representativos. Con lo de transición va a variar, tanto los de transición y los de transición interna. Y otro dato, que esto sí cumple para todos, que sería las propiedades químicas son similares, ¿no? Para los elementos que se encuentran en un mismo grupo o en una misma columna, en un mismo grupo más que todo, van a presentar propiedades químicas similares, ¿ok? Y otro dato sería que el mayor nivel en la configuración electrónica de un elemento es el periodo, ¿no? Como ya lo hemos indicado anteriormente. Pero lo que más cabe recalcar de esta parte sería que diferencian, ¿no? Tanto los grupos en números romanos como en números arábigos, ¿no? El grupo 1A coincide con lo que es con su columna en números arábigos 1, ¿no? Tanto el grupo 2A como su columna 2. Pero sin embargo, nosotros podemos observar que para el grupo 3A, el 4A, 5A, el 6A, el 7A y el 8A no coinciden numéricamente. Coincide más el número, el grupo 3A coincide con la columna 13, el 4A con la columna 14 y así sucesivamente, ¿no? Para para estos grupos. Y en este caso, para que determinen en la columna a la cual se presenta, solamente al de números romanos le suman un valor de 10. Si es 3A, le sumas 10, sale 13, ¿no? Entonces se encuentra en la columna 13. Y lo mismo, pero esto es solamente para los grupos 3A para adelante. 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7A y el 8A. Para el grupo 1A y el 2A, eh, como podemos observar, coinciden. Y a esto ya no lo sumaríamos 10. ¿Ok? Vamos a pasar con la siguiente. A ver. Tenemos lo que son el grupo A. ¿Ok? El grupo A, como ya comentamos, hace referencia a lo que son elementos representativos. Y en este va a conformar o alberga, ¿no?, tanto metales, que son los cuadrados, en este caso de color verde, y los no metales, en este caso los de color celeste, y los metaloides, ¿no? O semimetales, que serían los de color morado, ¿no? Esto es lo del grupo A, como ya indicamos, son los representativos, ¿no? Y el grupo A, para que sea más para que estos elementos se encuentren ordenados, más que todo en sus orbitales S o P, albergan, ¿no?, lo conforman en formas de bloques. Lo que son el grupo 1A.
y el 2A corresponden a lo que son el bloque S. Y esto más que todo se referencia a cómo termina, ¿no? Su configuración electrónica. Y al momento de realizar la configuración electrónica de los elementos del grupo 1A o del 2A, van a terminar en su nivel S, por lo cual estos son conformados por el bloque S, ¿no? Se les denomina bloque S. Y por otra parte, tenemos lo que son la grupo 3A, el 4A, el 5A, el 6A, el 7 y el 8A. Estos van a conformar lo que es el bloque P. Y de misma forma, esto se denomina bloque P debido a que termina, ¿no? En su configuración electrónica. Al momento de realizar su configuración electrónica, se observaría que culmina en lo que es en su nivel P. Ahí está el cual se le denomina, ¿no? El bloque P a este. En este caso, al helio del bloque P es una excepción, ¿no? Porque acá al momento de realizar su configuración, acabaría en S. Y es por ello que el helio no formaría parte de este bloque, del bloque P, sino los demás elementos del periodo 2 hacia abajo, del periodo 2 en adelante y del grupo 3A al 8A en adelante. ¿Ok? Y acá podemos observar también la terminación tanto de los grupos, del grupo 1A y del grupo 2A, ¿no? Del grupo 1A y el grupo 2A, eh, su, cómo termina la terminación electrónica sería, ¿no? Tanto el 1A como el 2A culminaría en su nivel SS, ¿no? En S1 para el grupo 1A y del NS2 para el grupo 2A. Y otro dato que se tendría que tener en cuenta es que estos grupos tienen nombres también, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del grupo 1A, estos son llamados, lo que son metales alcalinos a excepción del hidrógeno, que no es un metal, ¿no? Sino un no metal, ¿ok? Del grupo 2A tenemos lo que son metales alcalino-térreos, ¿ok? Del grupo 3A son denominados lo que son boroides, térreos o familia del boro también. Y la terminación, su configuración electrónica sería el NS2 NP1. Del grupo 4A tenemos lo que son los carbonoides o familia del carbono, ¿no? Del grupo 5A tenemos lo que son nitrogenoides o familia del nitrógeno. Y acá también podemos observar su configuración electrónica. Del grupo 6A, estos serían llamados anfígenos, calcógenos o familia del oxígeno. ¿Ok? Del grupo 7A, del grupo 7A son denominados los halógenos o familia del flúor. Y por último, del grupo 8A, estos son considerados o llamados lo que son gases nobles, ¿no? Gases nobles, gases raros o gases inertes, el cual presentan sus 8 electrones en su capa de valencia, lo cual le confiere estabilidad, ¿no? Y aquí podemos observar, ¿no? La terminación electrónica de cada grupo. Y podemos observar que para el grupo 3A al 8A, su configuración electrónica termina su nivel P, en su nivel P. Y es por ello que los elementos que conforman a dichos grupos están o forman parte del bloque P, ¿no? Este es debido a su terminación electrónica. Vayamos con la siguiente. Tenemos lo que son ahora el grupo B. El grupo B conforma, como ya hemos dicho, los elementos de transición, ¿no? En este caso, los de transición formarían o forman parte
de lo que es el bloque D, ¿no? Eso es lo que están en la parte central. Esos son metales pesados, ¿no? Y tenemos lo que son los de transición interna, que serían los lantánidos y los actínidos, ¿no? Estos van a formar parte del bloque F, ¿ok? Estos son llamados las tierras raras. A ver, otra parte también se tendría que tener en cuenta la cómo finaliza su configuración electrónica, ¿no? De los grupos que conforman a estos elementos de transición y los de transición interna, ¿no? Tanto los de transición, hemos dicho que conforman lo que es el bloque D, por lo que su configuración electrónica culminaría en un subnivel D. Y también los de transición interna, que pertenecen al bloque F, por lo que su terminación electrónica culminaría en sus niveles F. Y otra parte, lo que son los del grupo B, tanto los de transición y transición interna, solamente conforman lo que son metales. No conforman no metales ni metaloides, solo metales. ¿Ok? Podemos observar también que estos grupos presentan tienen nombres característicos, ¿no? Tanto los del grupo 1B, que son conocidos como metales de acuñación, estos son conformados por cobre, plata, el oro, y también los que son del grupo 2B, tenemos lo que son elementos puentes, ¿no? Tenemos lo del grupo 3B, que son la familia del escandio, la del grupo 4B, familia del titanio, el 5B, familia del vanadio, el 6B, familia del cromo, el 7B, familia del manganeso, ¿no? Y lo que son grupo 8B son los ferromagnéticos, ¿no? Hemos dicho que el grupo 8B alberga lo que son tres columnas, ¿no? La columna 8, la columna 9 y la columna 10, ¿ok? Y como ya hemos dicho, que la terminación electrónica para estos elementos de dicho bloque culminarían en su nivel D, ¿ok? A ver, vayamos con la siguiente, que sería la ubicación de un elemento químico. Hemos visto en la parte de periodo que a través de su configuración electrónica podemos determinar, ¿no? El periodo en el cual se encuentra dicho elemento. Pero a través de la configuración electrónica también podemos saber el grupo y la columna a la cual dicho elemento pertenece, ¿ok? Y esto, más que todo, se va a basar en contar los electrones, ¿no? Y el primero sería realizar, como hemos dicho, la configuración electrónica, en este caso del átomo neutro, y a través de ello podemos determinar tanto su periodo como el grupo, ¿no? En este caso, para la ubicación de dicho elemento, depende mucho al grupo en el cual éste pertenece. Comencemos con los elementos representativos, ¿no? Que son los del grupo A. Como ya hemos comentado, el grupo A alberga, ¿no? Tanto al bloque S como al bloque P, por lo que su configuración electrónica va a terminar en sus niveles S y en sus niveles P, ¿ok? Por ejemplo, en la configuración electrónica de un elemento tal, un elemento Y, por ejemplo, su configuración electrónica estaría culminando en NSX, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá entonces nosotros podemos determinar el periodo, que sería N, el cual es el mayor nivel, y el grupo, ¿no? El grupo podemos contabilizarlo, podemos determinarlo
contando la cantidad, ¿no? Determinando la cantidad de electrones que se encuentra en dicho subnivel. ¿Ok? Acá, como regla general, se observa que hay X electrones en dicho subnivel, por lo que el grupo será X y allá, ¿no? Con la denominación de A, ¿no? Indicándome que son tanto del grupo A, ¿no? Elementos representativos. Esa es una regla general, ¿no? Para lo que es el bloque S, ¿no? Y para lo que es el bloque P, también tiene su regla general, que estaría, la configuración electrónica estaría finalizando en NSX y NPY. El periodo, hemos dicho el mayor nivel, en este caso considerado N, y el grupo sería, lo podríamos determinar sumando los electrones tanto de S como de P. O sea, sumaríamos X más Y, ¿no? Sumaríamos y ya tendríamos el grupo. Ya tendríamos el grupo al cual pertenece dicho elemento. Como hemos comentado, estos son reglas generales. La primera es una regla general para los elementos del bloque S y la segunda para los del bloque P. ¿Ok? Y otro dato también, como ya hemos comentado, se le va a sumar 10 a los grupos que se encuentran en números romanos, se les va a sumar 10 de tal forma que nosotros vamos a hallar los grupos UPAC, ¿no? Que serían las columnas o estos grupos en números arábigos, ¿ok? Estos grupos UPAC hacen referencia a los grupos en números arábigos y los otros grupos que son los clásicos o los tradicionales hacen referencia a los grupos en números romanos, ¿ok? Vamos a ver ejemplos, en este caso del sodio, el sodio, el aluminio y el calcio, ¿no? Que son elementos representativos, elementos pertenecientes al grupo A, y hacemos la configuración del sodio primero. Sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Como ya hemos dicho, el periodo va a ser el mayor nivel, ¿ok? En este caso el mayor nivel sería 3. Por lo tanto, el periodo es 3. Y luego, para determinar el grupo, tenemos que contar los electrones que se encuentran en dicho subnivel. En este caso es el 3s1. Esto nos indica que hay un electrón en dicho subnivel. Y solamente para hallar el grupo, solamente contamos este electrón de acá, dicho electrón. Como es uno, entonces el grupo en el que se encuentra el sodio es el grupo 1A. Y su grupo UPAC sería 1. En otro ejemplo tenemos el aluminio. De la misma forma, se le va a realizar su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. El periodo, como hemos dicho, es el mayor nivel, por lo tanto el periodo va a ser 3. Y para determinar el grupo sería solamente sumando los electrones, ¿no? Los electrones de S y los electrones de P. 2 más 1 sería 3. O sea, el aluminio se encuentra en el grupo 3A. Y en este caso hemos dicho, para hallar su grupo UPAC, solamente tendríamos que sumarle 10, ¿no? Si es el 3A, si le sumamos 10, nos daría 13. Y ese sería el grupo UPAC, ¿ok? Ahora, para el calcio, sería realizar su configuración electrónica y observamos que el mayor nivel es 4, por lo que el periodo sería 4. Ahora, para determinar el grupo, de la misma forma, contamos los electrones, ¿no?
En este caso tenemos dos electrones en el subnivel S, por lo que el grupo sería 2A, y el grupo Yupac sería 2. A este no se le va a sumar 10 porque al sumar 10 solamente cumple para los grupos 3A, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8A. ¿Ok, chicos? Vayamos con la siguiente. Ese sería para los de transición o los del grupo B. En este caso, su configuración electrónica culminaría en su nivel D, ¿no? Para los de transición. Y acá tenemos una regla general también, que la terminación electrónica de los elementos de transición serían NSX, luego sería el N-1 de Y. El periodo, como ya hemos indicado, va a ser el mayor nivel. El mayor nivel sería N, ¿ok? Y el grupo, en este caso, también sería contabilizando, ¿ok? Sería sumar los electrones de S y los electrones de Y, por lo que el grupo, en en este caso para los de transición, me van a dar directamente el grupo Yupac, ¿ok? Me va a dar el grupo Yupac. Y a través del grupo Yupac puedo saber, ¿no? Puedo saber el grupo tradicional, ¿no? Es el grupo, pero en números romanos, ¿ok? Y como ya hemos dicho, tenemos, ¿no? Lo que son la suma de estos electrones me da el grupo Yupac y a través del grupo Yupac yo puedo saber qué grupo en números romanos pertenece, ¿no? Si es de grupo X más Y, el grupo Yupac es X más Y, entonces el grupo en números romanos sería X más Y. Pero hay otras excepciones, como el caso del 8, de la columna 8, de la columna 9 y la columna 10. Como ya hemos comentado, estas tres columnas, el 8, el 9 y 10, forman parte de un grupo, que sería el grupo 8B. ¿Ok? Si nosotros hacemos la configuración electrónica, hallamos el grupo Yupac. Y si el grupo Yupac es 8, directamente decimos que es el grupo, estamos en el grupo 8B. Si es 10, directamente también decimos que es en el grupo 8B. ¿Ok? Y para el caso del grupo Yupac 11 y 12, ahí observamos que el número de grupo va a variar también. La columna o el grupo Yupac 11 coincide con lo que es el grupo 1B y el grupo Yupac 12 coincide con el grupo 2B. ¿Ok? Estos son los casos que se debe tener en cuenta al momento también de ubicar a dicho elemento de transición. Tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos para el níquel, que es un elemento de transición, se le realiza también la configuración electrónica. En este caso con argón, para una forma más simplificada, sería argón 4s2 3d8. Hemos dicho que el periodo es el mayor nivel, sería 4, y el grupo, para determinar el grupo, sería contando, ¿no? Los electrones del subnivel S y los electrones del subnivel D. ¿Ok? En este caso, los electrones del subnivel S sería 2 y los del subnivel D sería 8. La suma 2 más 8 me indicaría 10. O sea, el grupo Yupac es 10. El grupo Yupac es 10. Por lo tanto, el grupo, el grupo en números romanos sería 8B, ¿no? Ya que el 8B alberga la columna 10. ¿Ok? También tenemos el caso del escandio. Se le hace la configuración electrónica, culminaría en 4s2 3d1. El periodo, el mayor nivel, en este caso es 4. Y para determinar el grupo Yupac, solamente contamos los electrones de S y los electrones de D. 2 más 1 me indicaría 3. Y
El grupo tradicional, el grupo en números romanos, sería el 3B. ¿Ok? Para lo que es el cromo, se realiza la configuración del átomo neutro. Argón 4s2 y 3d4. Acá, como observamos ahí anomalía, se le realiza la configuración electrónica. Para tener la configuración electrónica correcta, por así decirlo, se da una solución a esa anomalía, obtenemos la configuración electrónica correcta y determinamos el periodo, ¿no? Periodo 4, el mayor nivel, y el grupo Yupa solamente contamos, ¿no? Sumamos los electrones de S y los electrones de D. Sería 1 más 5, el grupo Yupac 6. Y acá el grupo tradicional, sería 6B, ¿ok? Y lo mismo para la plata. La plata, número atómico 47, se le hace su configuración electrónica que termina en 5s2, 4d9. Se da esa solución a la anomalía para obtener la configuración electrónica correcta y determinamos, ¿no? El periodo, que es el mayor nivel, en este caso es 5. Y el grupo YUPAC sería solamente contando los electrones, ¿no? 1 más 10, ¿no? Electrones de S y los electrones de D. 1 más 10 me da el grupo YUPAC 11. Y el grupo YUPAC 11 hace referencia al grupo 1B, ¿no? En números romanos. ¿Ok? Y esta es para la parte de los elementos de transición. Para los elementos de transición interna, hemos dicho que forman parte de lo que es el bloque F, por lo que su configuración electrónica terminaría en el subnivel F. Pero como ya sabemos, como ya hemos indicado anteriormente, todo lo que son de estos elementos de transición interna van a pertenecer al grupo 3B. El grupo 3B y el grupo YUPAC sería el 3. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos un elemento de transición interna. Se le hace su configuración electrónica y observamos que termina en F, en el subnivel F. Si termina en el subnivel F, podemos indicar ya con seguridad que es un elemento de transición interna, por lo cual el grupo que pertenece es el 3B y el grupo YUPA que es el 3. Y el periodo lo determinamos como el mayor nivel de la configuración electrónica. ¿Ok, chicos? Pasemos con la siguiente. Tenemos lo que son las clasificaciones, tanto de los metales, metaloides y no metales. ¿Ok? Tenemos los metales, según sus propiedades tanto físicas y químicas. Los metales son buenos conductores eléctricos. Tanto conducen tanto la electricidad como el calor, ¿no? Por ello son buenos conductores térmicos también. Y otros que a condiciones ambientales son sólidos, a excepción del mercurio. ¿Ok? Otras propiedades que presentan un brillo metálico y otras que son maleables. Podemos formar láminas con estos metales. Otros que también son dúctiles, se pueden formar hilos. Y otra propiedad sería que estos tienden a oxidarse, ¿no? Tienden a perder esos electrones y formar cationes. Y también forman compuestos iónicos con no metales. Pero esto solo es en el caso de algunos metales, como ya hemos indicado. De los metaloides, estos son, más que todo, presentan propiedades físicas intermedias. Presentan propiedades entre metales y no metales. ¿Ok? Estos en total son 8 y como hemos presentado anteriormente, sería el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, polonio y el astato, ¿no? Estos a temperatura ambiente son sólidos. Y una propiedad también que resalta de estos es que al aumentar la temperatura, estos son buenos conductores de la electricidad. ¿Ok? Son muy utilizados para lo que son circuitos electrónicos, tanto los metaloides, ¿no?
o semimetales también. Y los no metales, bueno, a excepción del grafito, el grafito es un buen conductor, pero es un no metal. Pero en general, los no metales son malos conductores eléctricos. Otro sería que son buenos aislantes térmicos, a excepción del diamante. Otra propiedad es que pueden ser sólidos o gaseosos, ¿no? El único líquido es el bromo, ¿no? El bromo diatómico. Otros que son opacos, si no tienen brillo, y otro sería que no son maleables ni dúctiles. Los sólidos son frágiles en sí. Y una propiedad de estos sería que se reducen, ¿no? Tienden a reducirse, es decir, a ganar electrones y formar aniones, ¿no? Y también estos forman compuestos iónicos con metales y compuestos covalentes con no metales. Pero también hay excepciones, como se ha indicado. Tenemos, según el estado físico, tenemos tantos líquidos, gaseosos y sólidos, ¿no? De líquidos tenemos dos, que es el mercurio, que es un metal, y tenemos al bromo, ¿no? Que es un no metal, el bromo diatómico. Hay dos elementos líquidos nomás. De los gaseosos son 11 total. Se clasifican tanto en monoatómicos, que serían los gases nobles, que son 6: helio, neón, argón, criptón, xenón y el radón. Y los diatómicos, que son 5, ¿no? El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro y el flúor. Y sólidos serían los demás elementos, ¿no? Estos son los que son los más abundantes en la tabla periódica. ¿Ok, chicos? Bueno, pasemos con lo que son ejercicios. En este caso tenemos, la primera pregunta sería respecto a la tabla periódica moderna o actual. Se puede afirmar que los átomos pertenecientes a los elementos dispuestos en una misma fila horizontal tienen el mismo periodo, con ello la misma cantidad de electrones de valencia. Eso es falso. Esta proposición es falsa. ¿Por qué? Acá nos dice que en una misma fila horizontal tienen el mismo periodo. Eso es correcto. Pero acá nos dice que tienen la misma cantidad de electrones de valencia. Y esto es falso. Esto corresponde más que todo a los que están en un mismo grupo. Es por ello que es falso. ¿Ok, chicos? Por otra parte, tenemos en B, nos indica solamente el séptimo periodo se encuentra incompleto. El séptimo periodo es el que se encuentra, el que presenta una mayor cantidad de elementos químicos, la mayor cantidad de elementos químicos, y está completo, por lo que esta proposición es falsa. Y lo podemos observar acá. Este es el periodo 7. Este es el periodo 7. El periodo 7 presenta la mayor cantidad, tanto periodo 6 como el 7 presentan la mayor cantidad de elementos. Y estos periodos son completos. ¿Ok? Entonces vamos con la siguiente proposición. La C nos indica las tierras raras son llamadas así, pues es raro y escaso encontrarlas en tierra. La primera nos indica que es raro. En sí, como hemos indicado, la distribución de sus electrones es distinta a las de los elementos representativos, ¿no? Pero no por ello son raros, ¿no? No por ello a estas tierras raras se les indica que son raros, ¿no? Una parte es que son escasos encontrarlas en la tierra, eso es verdadero, pero por el término de raro, indicaría falso. Más que todo las tierras raras se les denominan así porque están dispersas en sí en la tierra y son difíciles de aislarlas unas con las otras. De esta segunda es verdadera.
pero por la primera, acá que es raro, indicaría que es falso. ¿Ok? Tenemos lo que es la D, nos indican los elementos halógenos presentan 7 electrones de valencia y el flúor es el primero de ellos y pertenece al segundo periodo. Esto es verdadero y podemos observarlo acá. Podemos observarlo. El flúor está en el segundo periodo. Está en el segundo periodo y está en el grupo 7A, por lo que tiene 7 electrones de valencia. Y eso lo podemos determinar, esos electrones de valencia, al realizar también su configuración electrónica, por lo que esta proposición es verdadera. Y la respuesta acá sería la proposición D. La E nos indica que todos los periodos inician con un metal alcalino. Esto es falso. El periodo uno, podemos observar que el periodo uno no inicia con un metal alcalino, inicia con hidrógeno, y el hidrógeno no es metal alcalino. Por ello esa proposición es falsa. Acá la respuesta correcta sería la D. Vayamos con la segunda. Tenemos cierto átomo tiene carga eléctrica absoluta nuclear de más 3,2 por 10 a la menos 18 Coulomb. En función de ello se puede afirmar lo siguiente. A. Pertenece a la familia del zinc. 2B. B. Es un elemento metálico. C. Pertenece al tercer periodo. D. Si pierde dos electrones se convierte en argón 18. E. Es un mal conductor eléctrico. Vamos a resolver. Para ello, nosotros tenemos que determinar el número atómico o el número de electrones o el número de protones, ¿no? Que sería lo mismo, ¿no? Pero para este caso, nosotros tenemos lo que es la carga eléctrica absoluta nuclear. Esto simplemente se resuelve de la siguiente forma. Sería el más 3,2 por 10 a la menos 18 Coulomb, sería igual al número de protones, multiplicado por la carga de un protón, que sería el más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Ok? Simplemente resolvemos esta ecuación y obtenemos lo que es el número de protones. El número de protones me resultaría lo que es 20. ¿Ok? Resultaría 20. Y este número de protones nos indica el número atómico en sí. Número atómico o número de electrones también. Y bueno, simplemente hacemos lo que es su configuración electrónica. Este es un elemento X de número atómico 20 y hacemos su configuración electrónica. Esto lo podemos hacer con la forma simplificada, ¿no? De argón 4s2. Y acá simplemente determinamos. Como acaba en S, es un metal representativo. Es un metal representativo, por lo cual pertenece a los grupos A y no a los grupos B. Por ello esta proposición es falsa. Otro, vamos a hallar su periodo. Este es el periodo 4, ¿no? Que es el mayor nivel, que es 4. Y el grupo, como acaba en S, simplemente sumamos los electrones de valencia. Estos electrones del su nivel S sería 2. En ese caso 2. Y en ese caso sería 2A, ya que estamos hablando del bloque S, ¿no? Como acaba en S o en P, vamos a indicar que es un elemento representativo y por ello tiene a los grupos A. Ese sería el grupo 2A, ¿ok? Y el grupo UPAC sería la columna 2 o grupo UPAC 2, ¿ok? Y nosotros sabemos que el grupo 2A
y el 2 o el 2 son los metales alcalinos térreos, ¿ok? Son los metales alcalinos térreos. Por lo cual, este es un metal, este es un metal. Son los metales alcalinos térreos. Y la B nos indica, es un elemento metálico y esto es verdadero. Acá nos indica, pertenece al tercer periodo, es falso. Pertenece al cuarto periodo. Y acá nos indica, si pierde dos electrones, se convierte a argón 18. Tenemos acá el elemento X como tal, ¿no? Con sus 20 electrones. Si pierde dos electrones, si pierde dos electrones, que nos indica, si pierde dos electrones, este se va a formar un catión. Va a formar un catión del mismo elemento, pero no se va a convertir en argón, sino va a presentar la misma configuración del argón, pero no se va a convertir en argón directamente. ¿Ok? Esto también es falso. Y otro nos dice, ¿es un mal conductor eléctrico? Esto es falso. Hemos dicho que los metales son buenos conductores eléctricos. Vayamos con la siguiente. Tenemos lo que son, respecto a los elementos X, R y W, nos indican las alternativas correctas. W se encuentra a la izquierda, en el mismo periodo que R. X y R presentan similares propiedades químicas. W es maleable, dúctil y se oxida fácilmente generando cationes. Esto vamos a determinar haciendo su configuración electrónica. ¿Ok? Sí, el R y el W. Doble 19. ¿Ok? Y acá simplemente hacemos su configuración electrónica. Sería el X, sería 1s2, 2s2, el 2p6, 3s2 y el 3p3. Por lo cual su periodo sería el máximo nivel, que es 3, y el grupo sería el mayor. El grupo sería contabilizando los electrones, ¿no? Electrones del subnivel S y electrones del subnivel P. Sería 2 más 3, ¿no? 2 más 3, en este caso, sería lo que es 5, ¿no? 5A. ¿Ok? Y para lo que es el R, tenemos también su configuración electrónica. Sería argón, en este caso, argón 4s2, 3d10 y el 4p3. Y determinamos lo que es el periodo. En este caso el periodo sería el máximo, ¿no? Que es 4. Y el grupo sería la suma de electrones de S y P. En este caso 2 más 3, ¿no? 2 más 3, el cual sería 5A. Y de W sería su configuración electrónica, argón, argón 4s1. ¿Ok? Y acá determinamos su periodo, el máximo nivel, que es 4, y el grupo, que sería dicho electrón, ¿no? Que sería 1. En este caso, 1, el 1A. ¿Ok? Acá nos dice, W se encuentra a la izquierda y en el mismo periodo que R. Acá hacemos una pequeña tablita. 2, 3,
4, ¿no? Este es periodo uno, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Y acá colocamos lo que son grupos, ¿no? Grupos 1A y por acá lo que serían grupos, el grupo 5, ¿no? El grupo 5A. Entonces, nos indica X es del periodo 3 y el grupo 5 es X. R es periodo 4 y grupo 5. Y W es del grupo 1, periodo 4, grupo 1A. W. No nos dice, W se encuentra a la izquierda y en el mismo periodo que R, este es verdadero. Podemos observarlo acá. Y otra parte, X y R presentan propiedades químicas similares. Estos X y R están en el mismo grupo, por lo cual tienen propiedades químicas similares. Es verdadero. Y por otra parte, W es maleable, dúctil y se oxida fácilmente generando cationes. W está en el grupo 1A y en el periodo 4. El grupo 1A tiene metales alcalinos y por lo que el W es un metal. Y los metales son maleables, dúctiles y se oxidan fácilmente, generando cationes. Este es verdadero. Entonces las alternativas correctas serían uno, 2 y 3. Sería A. ¿Ok? Esa sería la respuesta para esta pregunta. Y la última sería, las sales utilizadas en pirotecnia se caracterizan porque al exponerlas a la flama, estas se tornan de un color característico. Por ejemplo, en un ensayo a la flama con la sal de un metal representativo, este le vamos a meter un metal X. Y nos indican que es representativo, ¿no? Si es representativo, es del grupo A. Hace que este se torne de color rojo carmesí. Si el catión divalente de dicho metal, o sea, el catión divalente, este es su catión divalente, de dicho metal tiene la misma cantidad de electrones que el elemento criptón, sea Z igual a 36, determina el periodo y grupo de dicho metal. Entonces acá hacemos lo siguiente. El criptón tiene 36 electrones. Y acá este elemento X, este catión X, tiene un número atómico y tiene un número de electrones, el cual son diferentes. Este número de electrones se contabiliza de la siguiente forma. Sería el número atómico Z menos la carga, ¿no? Que es más 2. Y resolvemos esta ecuación y hallamos Z. Por lo que Z sería igual a 38. ¿Ok? Y de ello nosotros hacemos la configuración de electrónica de este elemento X. Ya tenemos el elemento X, sería 38. Hacemos su configuración electrónica con el criptón y sería el 5s2. ¿Ok? Entonces, acá el periodo sería el máximo nivel, 5, y el grupo sería los electrones, ¿no? Sería 2. Como es en el bloque S, es un elemento representativo, sería el 2A. Es decir, columna 2. Sería la columna 2, ¿no? Y acá nos indica, sería periodo 5, periodo 5 o grupo 2A. Y esa sería la respuesta. Bueno, chicos, eso sería todo por esta clase. Le doy el pase a la coordinadora.